Se dice que hay momentos en la vida que lo cambian todo. Cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que todo comenzó de manera tan ordinaria, pero esa normalidad nunca se mantiene igual. Mi historia comenzó así. Mi hijastro, Mateo, y yo estábamos pasando una noche común en la sala. Después de la muerte de García, el silencio había dominado esta casa durante 2 años. Había estado tratando de recomponer las partes faltantes de mi vida, pero no me había dado cuenta de que Mateo había crecido, o tal vez no quería darme cuenta. Estábamos viendo una película de acción con toques de romance. Mateo estaba sentado a mi lado, extendido en el sofá, con los brazos casualmente estirados como si fuera el dueño del lugar. Era la primera vez que lo veía así, sus hombros eran más anchos y su mandíbula más definida. Ya no era un niño, era un hombre. Rápidamente traté de apartar ese pensamiento de mi mente. Es mi hijastro, me recordé. Sin embargo, esa noche no sabía que esos recordatorios no serían suficientes. A medida que avanzaba la película, las escenas se volvían más intensas. Mateo se inclinó un poco hacia un lado, apoyando su brazo en el respaldo del sofá y acercándose un poco más a mí. Sentí que estaba a punto de decir algo, pero no lo hizo. Durante un momento nuestras miradas se encontraron y en su mirada vi una profundidad que me inquietó. En ese instante, una sensación de incomodidad se instaló en mí. Parte de mí intentó ignorarlo, tratando de normalizar el momento. No es nada, solo una película, solo un malentendido, me dije, pero mis sentimientos no me estaban mintiendo. Durante una de las escenas románticas, sentí su aliento rozar mi mejilla. Sin darme cuenta, se había acercado más y su mano estaba tan cerca de mi hombro que no podía decir si estaba a punto de tocarme o no. Por dentro estaba hecha un lío. Estar tan cerca de él me incomodaba, pero extrañamente también me provocaba una emoción que me aterraba. Todo estaba sucediendo tan rápido que apenas podía seguir el ritmo de mis propios pensamientos. Carla, dijo, su voz baja y un poco titubeante. Quiero decirte algo. Me giré hacia él, mi corazón latiendo con fuerza. Sí, Mateo, pregunté, pero mi voz temblaba. Solo quiero agradecerte por todo. Después de la muerte de García, siempre has estado ahí para mí. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Y gracias a ti nunca me he sentido solo en esta casa. Sus palabras me impactaron, pero la intensidad del momento me dejó sintiéndome aún más vulnerable. Por supuesto, Mateo, respondí, forzando una sonrisa. Me alegra que estés aquí. Pero él no apartó la mirada de mí. A mí también, dijo lentamente, su voz sonando más profunda. Verte aquí me hace sentir tranquilo. El aire entre nosotros se volvió denso de repente. Debe haberlo sentido también, porque retiró un poco su mano, pero sus ojos nunca dejaron los míos. En ese momento no sabía qué hacer. Mi corazón latía descontroladamente y mis pensamientos estaban desordenados. Intenté mantener la distancia entre nosotros, pero ya había una chispa encendida en mi mente. Él ya no era un niño. Esa verdad me golpeó esa noche, y era una verdad que cambiaría todo. Esa noche, el acercamiento de Mateo hacia mí fue diferente, más cálido y emocional. Durante años había sido como una figura materna para él, pero el Mateo que estaba sentado a mi lado esa noche ya no era ese niño. A los 19 años era alto, de hombros anchos y sin duda atractivo, pero seguía siendo mi hijastro, ¿no? Esa idea era la que me aferraba mientras intentaba reprimir los confusos sentimientos que se agolpaban dentro de mí. No podía haber sabido que esto no se detendría ahí. Cuando Mateo me miró esa noche, la profundidad en sus ojos me dejó completamente indefensa. Mientras me preguntaba por qué estaba siendo tan emocional y cálido, no me di cuenta de lo cerca que estábamos de que algo sucediera. Esa noche, esta historia que comenzó esa tarde, cambiaría el rumbo de mi vida por completo. Si disfrutas escuchar confesiones como esta, únete a mi canal, suscríbete y activa las notificaciones para apoyarnos. Confía en mí, esta historia será una de las más emocionantes que escucharás. Pasaron unos días desde esa noche y Mateo estaba actuando de manera diferente. Durante el desayuno hablaba más y sus ojos apenas se apartaban de mí. Había comenzado a ayudar en la casa de una manera que nunca había hecho antes. Carla, déjame ayudarte, me dijo una mañana al verme barrer el suelo. Me quitó la escoba de las manos y comenzó a hacerlo él mismo. Lo miré en estado de shock, nunca había hecho algo así antes. Sé que manejas todo en esta casa por ti sola, dijo, con los ojos fijos en los míos. Eres solo una mujer, alguien necesita ayudarte aquí.
Esas palabras me sorprendieron y de manera extraña me conmovieron. Gracias, Mateo, respondí, tratando de controlar el ligero temblor en mi voz. Pero por dentro, una cálida oleada se extendió en mí. La forma en que había reconocido tan claramente mi soledad resonó profundamente. Más tarde ese día, mientras cocinaba en la cocina, sentí que los ojos de Mateo estaban sobre mí. Él estaba de pie detrás de mí, apoyado en la encimera, solo observando. Pero esas no eran las miradas a las que estaba acostumbrada. Sus ojos recorrían mi cuerpo, mis caderas, mi espalda, mi cabello. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. No, Carla, estás exagerando, me dije, pero podía sentir la intensidad de su mirada. Hice lo posible por actuar con normalidad, pero en el fondo no podía negar la ligera emoción que sentía. Para ser honesta, me gustaba. Había pasado tanto tiempo desde que sentí la atención de alguien de esa manera. Cuando Mateo salió de la cocina, no pude evitar ir al espejo. Me miré en el reflejo. Incluso en mis 40 años, seguía siendo atractiva. Tenía una cintura delgada, caderas llenas y un cuerpo tonificado gracias al ejercicio regular. Mi cabello castaño claro y ondulado caía con gracia sobre mis hombros, enmarcando mi rostro de una manera suave. Mis pechos, parecían haber olvidado mi edad, no me había mirado así en el espejo en tanto tiempo. En ese momento algo se agitó dentro de mí, algo estaba cambiando. El comportamiento de Mateo se volvió más evidente a medida que pasaban los días. Sus ojos ya no se apartaban de mí. A veces era un toque casual, otras solo una palabra simple, pero comencé a notar que estaba empujando los límites entre nosotros. Quizás lo peor era que me estaba gustando. Después de lo que sucedió en la cocina ese día, mientras yacía en la cama esa noche, un pensamiento no me dejaba en paz. Mateo ya no era un niño. Se había convertido en un hombre maduro y atractivo, pero nunca podría haber imaginado cuánto me emocionaría esa realización. Sabía que pronto habría un momento en el que todo esto se convertiría en algo imposible de deshacer. Una noche regresé a casa después de estar fuera y la vista que me recibió me dejó sin aliento. Velas por todas partes, flores, una mesa bellamente decorada y una atmósfera romántica. Más que nada me cautivó la sorpresa de cumpleaños que Mateo había preparado. Al principio no podía creer que fuera para mi cumpleaños. Ese nivel de esfuerzo parecía más algo que se hace por un amante. Cuando Mateo entró en la sala para saludarme, entendí de inmediato por qué pensé eso. Llevaba una camisa blanca y pantalones negros. Nunca lo había visto así, tan arreglado y carismático. Quería hacer este día especial para ti, dijo con una leve sonrisa, y luego me entregó una caja. Al abrirla y ver el vestido dentro, me quedé en shock. Era un impresionante vestido rojo de corte audaz, con una textura suave, un profundo escote en la espalda y una abertura alta. En el momento en que lo vi, sentí una mezcla de emoción y duda burbujear dentro de mí. ¿Compraste esto para mí?, pregunté, sorprendida. Por supuesto, es tu cumpleaños y quería que llevaras algo especial. Estoy seguro de que te quedará increíble, dijo, su voz tranquila pero su mirada intensa. Tomé el vestido y fui a mi habitación. Al mirarme en el espejo, sentí la suave tela roja rozar mi piel y experimenté algo que no había sentido en mucho tiempo. Al ponerme el vestido, me di cuenta de que no había usado nada que mostrara mi figura de manera tan hermosa en años. Mis largas piernas se asomaban elegantemente a través de la abertura, la curva de mi cintura y la línea suave de mi espalda complementaban perfectamente el diseño del vestido. Miré mi reflejo y, tras un momento de observación silenciosa, sonreí y susurré para mí misma. Esto es una locura, me estoy vistiendo para Mateo. Pero, wow, realmente me veo impresionante en este vestido. Estudié mi reflejo más de cerca, enfrentando verdades que había ignorado durante años. Sí, estaba en mis 40, pero este vestido me hacía sentir como si tuviera 20 años de nuevo. Mi piel seguía siendo suave. Mi cabello castaño claro caía suavemente alrededor de mis hombros, enmarcando mi rostro con elegancia. Y por dentro sentía una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Tomando una respiración profunda, salí de la habitación. Cuando bajé a la sala, los ojos de Mateo se fijaron en mí y no apartó la mirada. La forma en que me miraba hacía que todo se sintiera aún más surrealista. No podía ignorar la admiración en su mirada. Sonriendo le dije,
Esto te lo debo a ti. El vestido es increíble, pero rápidamente desvié la vista sintiéndome cohibida bajo la intensa mirada de Mateo. Estás en lo cierto, dijo Mateo, con los ojos aún fijos en mí. Te ves absolutamente impresionante en ese vestido. Al escuchar un cumplido tan directo sentí que mi corazón se aceleraba, pero traté de restarle importancia, respondiendo, estás exagerando. Mateo me guió hacia la mesa que había preparado. Había 2 copas de vino y una botella de vino tinto elegantemente colocada en el centro. Por un momento sentí que estaba en un escenario completamente diferente. Esto no se sentía como una celebración de cumpleaños, sino como una cena romántica. Pero no dije nada, porque la atmósfera me había absorbido por completo. Mateo abrió el vino y lo sirvió en nuestras copas. Una suave música sonaba de fondo y el vino dejaba un dulce calor en nuestras lenguas. Al principio, nuestra conversación giró en torno al pasado, a García y a los cambios en nuestras vidas. Pero a medida que avanzaba la noche, noté que Mateo comenzaba a dirigir la conversación hacia algo mucho más personal. Carla, dijo de repente, su voz suave pero con un tono serio. ¿Cómo puede una mujer como tú estar sola? Simplemente no lo entiendo. Me encontré mirándolo a los ojos, completamente sin palabras. La soledad no siempre es una elección. La vida tiene una forma de dejarte solo, respondí, pero su mirada contenía algo más profundo. No tienes que quedarte sola, añadió, levantando su vaso hacia sus labios. Una mujer como tú tiene necesidades, Carla, y estoy aquí. Sus palabras me dejaron sin aliento. Lo que dijo me tocó mucho más de lo que estaba preparada para aceptar. Levanté mi vaso y tomé un sorbo, pero mis ojos permanecieron en Mateo. Este cumpleaños había dejado de ser solo una celebración. Se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Cuando Mateo dejó su copa sobre la mesa, nunca apartó la mirada de mí. Carla, te ves absolutamente increíble. Quería que esta noche fuera especial para ti porque lo mereces, dijo, con una voz baja pero firme. Le sonreí tímidamente, girando mi vaso en la mano. Es muy amable de tu parte decir eso, Mateo, pero a veces me pregunto por qué estás poniendo tanto esfuerzo. Mateo levantó ligeramente una ceja y respondió, porque lo mereces. No eres solo una madrastra, Carla, eres mucho más que eso. Su tono tenía una profundidad que me sorprendió y me conmovió profundamente. Durante un momento, ninguno de los dos apartó la mirada. El silencio entre nosotros intensificó la tensión. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía encontrar las palabras para romper el momento. Mateo se levantó lentamente de su asiento, caminó alrededor de la mesa y se acercó a mí, apoyando su mano en el borde de la mesa. Se inclinó hacia mí y dijo, Carla, no mereces compartir tu vida con alguien que no te aprecie. Nadie debería pasar por alto a una mujer como tú. Mateo, comencé, pero no sabía qué decir. Las palabras se me atascaban en la garganta. Justo cuando estaba a punto de hablar, Mateo se acercó más a mi rostro. No puedo ocultar lo que siento, dijo en un susurro, y luego sus labios se encontraron con los míos. El beso me descolocó por completo. Sentí una pasión, una calidez y una conexión que no había experimentado en años. Las manos de Mateo se deslizaron lentamente hacia mi cintura, acercándome más a él. Lo que había comenzado como un momento de sorpresa rápidamente se convirtió en algo a lo que no pude evitar responder. Nuestros labios permanecieron unidos durante lo que pareció una eternidad, como si el mundo se hubiera detenido. Pero de repente, la realidad me golpeó. Me separé lentamente de Mateo, completamente sin aliento. Esto no está bien, dije, con la voz temblando. Mateo, necesito ir a mi habitación, fue lo único que pude decir. Él me miró y respiró hondo. Lo siento, Carla, pero no pude evitar sentir esto, dijo, su voz tranquila pero aún cargada de emoción. Sin decir nada más, me levanté y corrí hacia mi habitación. Tan pronto como entré, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tomando una respiración profunda. Mi corazón latía con fuerza y trataba de entender lo que acababa de suceder. Me senté en el borde de la cama y miré al espejo. Incluso mi reflejo parecía incapaz de deshacerse del peso de ese momento. ¿Cómo sucedió esto? Susurré para mí misma. El torbellino en mi mente, mezclado con los efectos del vino, me arrastró hacia la cama. En cuanto mi cabeza tocó la almohada, las emociones y el peso de la noche me abrumaron y me quedé dormida. Pero la noche aún no había terminado.
Más tarde escuché un ruido tenue. Mis ojos se abrieron y vi una sombra en la puerta. La puerta se abría lentamente y en la tenue luz apareció la silueta de Mateo. Carla susurró suavemente, su voz era baja, pero había una determinación en ella. Mi corazón comenzó a latir de nuevo con fuerza mientras él entraba en la habitación. En la quietud de la noche, dijo, sé que no debería estar aquí, pero no puedo evitarlo, cerrando la puerta detrás de él. En ese momento, la mirada en los ojos de Mateo me dijo que esta noche no había terminado. La determinación en su mirada y el tono de su voz me cautivaron por completo. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Sabía que necesitaba decirle algo. Mientras mis ojos se encontraban con los suyos, años de emociones reprimidas afloraron de repente. Sé que necesito darte una respuesta, Mateo, dije con la voz temblando, pero llena de sinceridad. Siento lo mismo por ti y te deseo. La determinación en los ojos de Mateo me cautivó completamente. Las emociones que había enterrado durante años ya no eran algo que pudiera ocultar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sabía que debía responder. Respirando hondo, observé mi voz temblorosa. Sé que necesito darte una respuesta, Mateo, repetí, fijando mis ojos en los suyos. Siento lo mismo y te quiero. Cuando esas palabras salieron de mis labios, la mezcla de sorpresa y felicidad en el rostro de Mateo me dio un impulso de valentía. Una suave sonrisa se dibujó en mis labios y cerré los ojos un momento para recomponerme. Por favor, antes de que pierda el valor, dije, moviendo mis manos hacia mis hombros mientras deslizaba lentamente las tiras delgadas de mi vestido hacia abajo. La tela se deslizó de mi cuerpo y cayó al suelo, dejándome de pie allí mientras el aliento de Mateo se detenía. La admiración y el deseo en sus ojos solo avivaron la emoción que recorría mi ser. Sin dudar, Mateo se acercó a mí y nuestros labios se encontraron de nuevo. Su beso estaba lleno de pasión, como si el mundo entero se hubiera detenido. Sus manos se deslizaron alrededor de mi cintura, acercándome a él mientras el beso se profundizaba. Finalmente me guió suavemente hacia la cama. Al llegar al borde, sus manos me bajaron cuidadosamente al colchón, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. El peso de su cuerpo sobre mí me hizo rendirme por completo. Mateo se inclinó rápidamente, se quitó la camisa y la arrojó a un lado. Luego se colocó de rodillas en la cama y se inclinó sobre mí. La determinación y la intensidad del deseo en sus ojos solo avivaron aún más el fuego dentro de mí. Sus dedos se deslizaron lentamente por mi mejilla, encontrando mis labios de nuevo. En ese momento, las barreras que se habían construido entre nosotros a lo largo de los años desaparecieron por completo. Sentí algo que no había experimentado en más de 2 años. Me había entregado por completo. Mientras Mateo continuaba, agarré las sábanas con fuerza y cerré los ojos, dejándome llevar por la tensión y la emoción que recorrían mi cuerpo. Cuando abrí los ojos y miré a Mateo, vi su rostro sonrojado y sus hombros anchos. No pude resistirlo. Extendí mis manos hacia su espalda y, en un fugaz momento de emoción, hundí mis uñas en su piel. Mateo debió haberlo disfrutado, porque su corazón se aceleró aún más. Coloqué mi mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latiendo rápidamente, y en ese momento Mateo no pudo contenerse más y se dejó llevar. Nos habíamos entregado el uno al otro y sin aliento Mateo se acostó a mi lado. Aquella noche, mientras hablábamos de cosas románticas, me quedé dormida. Después de ese día mi vida iba a tomar un giro completamente diferente. Había experimentado una noche en la que fui más feliz de lo que había estado en mucho tiempo y en ese momento me di cuenta de que esto era solo el comienzo.